La increíble caída de Cadillac, revelado el sorprendente destino de una marca extraordinaria. Joaquín miraba el Cadillac antiguo que había llegado al taller, su mente un torbellino de emociones. Aquella belleza de metal y pintura brillaba a la luz tenue del garaje, pero para él, era mucho más que un automóvil, era una puerta a un legado que parecía desvanecerse. Cada curva del coche le recordaba a su padre, quien había dedicado su vida a la mecánica, pero también le traía la presión de sobrevivir en un mundo que se burlaba de su pasión. La gente en la ciudad no veía en él más que a un mecánico, y eso lo consumía lentamente. La comunidad, con su mirada crítica, lo hostigaba constantemente. Deberías haber estudiado algo más, le decían con desprecio, mientras él encajaba el golpe con una sonrisa forzada. Sin embargo, en su interior, el deseo de demostrar que un mecánico puede ser un artista, un inventor, lo mantenía en pie. Pero cada día que pasaba, ese deseo se convertía en agonía, sumando dudas a su alma. El sonido del motor clásico del Cadillac, que comenzaron a restaurar, resonaba en su corazón como un eco de lo que podría ser, pero al mismo tiempo le recordaba lo que estaba a punto de perder. El taller, ese refugio de esperanza y recuerdos, empezaba a tambalearse. La poderosa empresa que antes le brindaba oportunidades cuidadosamente había comenzado a enviar cartas amenazadoras, minando la base del legado familiar. Joaquín se sentía atrapado entre su amor por los autos y la certeza cada vez más inquietante de que podría perder todo lo que había construido. En sus pensamientos, el Cadillac era el símbolo de un sueño heredado, mientras su realidad se desmoronaba en un espacio donde la falta de ambición era señalada como lo peor. Un día, incapaz de soportar más la presión, buscó consejo en don Felipe, su viejo mentor. La voz de don Felipe reverberaba en su mente mientras hablaban sobre la marca Cadillac, y cada palabra fue como una gota de agua helada en su corazón. Tu padre tuvo un papel importante en la historia de esa marca, dijo el anciano, y en ese momento, Joaquín sintió que un peso equivalente al universo caía sobre él. La traición latente que descubría lo atravesaba con dureza. Había una conexión familiar olvidada con cada tornillo y cada motor del Cadillac. La angustia se apoderó de él. ¿Quién era realmente mi padre?, preguntó, y ante su propia pregunta se sintió pequeño. Las memorias de las risas de su madre en la cocina y los recuerdos del tiempo en el taller se entrelazaban con un dolor de revelaciones que no pedía. Debía tomar una decisión. La noche anterior a su resolución, se encontró frente al Cadillac, sumido en una batalla interna. La tensión escalaba como un volcán a punto de estallar, su cuerpo estaba tenso, la respiración irregular, y sus pensamientos se desbordaban. Debía rendirse y aceptar el rol que otros habían diseñado para él, o luchar por lo que le pertenecía por derecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando el sol despuntó, Joaquín sabía que el momento crucial había llegado. La decisión que tomaría no solo definiría su futuro, sino que también resonaría en las generaciones venideras. Sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros, y en esa encrucijada, la pregunta lo abrumaba. ¿Podría realmente luchar por su historia y redefinir lo que ser un mecánico significaba en un contexto donde sus sueños parecían lejanos, tan frágiles como un faro en una tormenta? La batalla por su legado apenas comenzaba, mientras su corazón latía ansiosamente contra el tiempo. Joaquín despertó con un nudo en la garganta. La decisión tomada la noche anterior había dejado rastros de incertidumbre en su mente. El tiempo de las dudas había terminado, debía actuar. De pie frente al Cadillac, recorría con la mirada cada curvatura, cada línea, intentando absorber la esencia de esa máquina que no solo era un vehículo, sino un símbolo de lo que podría alcanzar. Con cada herramienta que tomaba entre sus manos, sentía que se acercaba un poco más a su destino. El primer paso sería restaurar ese automóvil como su padre lo habría hecho.
ser lo que su linaje representaba, un puente entre el arte de la mecánica y la herencia familiar. Sin embargo, la carta que había recibido del distribuidor seguía en su mente, como un recordatorio constante de que el tiempo no le favorecía. La presión de encontrar soluciones inmediatas lo empujaba, pero sabía que apresurarse no era la respuesta. Fue en ese instante que decidió organizar una estrategia. Joaquín empezó a dejar de lado las emociones para centrarse en un plan. La restauración del Cadillac requeriría no solo habilidades mecánicas, sino también un enfoque innovador que lo diferenciara de los demás. Recordó las charlas de Don Felipe sobre la importancia de la narrativa en el mundo de los automóviles. Un coche no solo es un objeto, es un cuento sobre la vida de quienes lo manejan. Así que se comprometió a construir una historia alrededor del Cadillac. Integrando elementos únicos que hablasen de su legado día tras día, Joaquín se volcó en el trabajo. No solo reparaba los componentes físicos, sino que también comunicaba la pasión y la dedicación a cada parte restaurada. Mientras trabajaba, comenzó a documentar su proceso, utilizando las redes sociales para registrar su travesía. Las primeras reacciones fueron tibias, algunos comentarios eran de burla, pero otros comenzaron a mostrar interés genuino por su proyecto. Esa atención renovó su espíritu y reafirmó su propósito. A medida que avanzaba en la restauración, se dio cuenta de que la conexión con su padre se hacía más fuerte. En cada perno apretado, en cada pulido del metal, sentía la presencia de un legado que no podía dejar que se desvaneciera. El Cadillac se transformaba no solo en un símbolo de su talento, sino en un testimonio de la historia familiar que estaba decidido a recuperar. Con el avance del trabajo, también comenzaron a surgir desafíos, piezas difíciles de encontrar, plazos apremiantes y las expectativas en su entorno que parecían ahogar su deseo de ser reconocido. Cada obstáculo era como un eco de la voz de su madre recordándole que él debía ser más que un simple mecánico. Los comentarios negativos se convirtieron en combustibles que avivaban sus ganas de demostrar lo contrario. Con cada golpe, su determinación creció más fuerte. Finalmente, Joaquín tomó una decisión crítica: organizar una presentación del Cadillac ya restaurado en el taller. No solo para mostrar su trabajo, sino para lograr que aquellos que lo desestimaban pudieran ver que su pasión podía ser transformada en arte. Quería que todos comprendieran que ser mecánico no era ser mediocre. Tenía que hacer algo audaz, algo que hiciera eco en su comunidad. Pero, ante el desafío de crear un evento que capturara la atención de los escépticos, Joaquín se enfrentó a otra duda: ¿realmente estaba listo para mostrarse al mundo o temía que fracasara? Mientras se sumergía en los preparativos, una noche, revisando herramientas en el taller, recibió un mensaje inesperado. Un viejo amigo de su padre le proponía ayudar con la presentación. La oferta era una oportunidad que podía cambiarlo todo, pero al mismo tiempo, implicaba abrirse a alguien que conocía los secretos oscuros de su familia. ¿Podría confiar en él o sería una revelación que pondría en peligro lo que había empezado a construir? La decisión que debía tomar podía definir no solo el destino del Cadillac, sino también de Joaquín mismo. ¿Estaba preparado para asumir ese riesgo y enfrentarse a las sombras que le acechaban, o sería la oportunidad que había esperado para tomar el control de su legado? El futuro parecía más incierto que nunca. Joaquín se detuvo en su taller, el pulso acelerado, sintiendo el peso del mensaje en su mano. La propuesta del amigo de su padre flotaba en su mente como un espectro, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Aquel hombre había sido un pilar en la vida de su padre, pero también un recordatorio de secretos que Joaquín había preferido ignorar. Aún así, su necesaria ayuda podría atajar la ansiedad que lo consumía por el evento. La incertidumbre lo llevó a buscar respuestas en el taller. Durante horas, sacó herramientas y limpió el espacio como un ritual, ordenando no solo los objetos, sino también sus pensamientos. Necesitaba claridad y para ello, podía usar cada elemento que lo conectaba con su padre. Tenía que ser un hombre de acción, no de dudas. Ella se lo había enseñado: la mecánica es resolución, un arte que se lleva a cabo mediante la ejecución precisa de cada movimiento. Decidió llamar a su madre. Su voz, tan suave y familiar, lo ancló en la realidad. Hablaban de tiempos pasados, de historias alrededor de los automóviles que habían surcado sus vidas. Compartir esas memorias le ayudó a descubrir una parte de sí mismo que había permanecido oculta.
Su capacidad para construir conexiones no solo con las máquinas, sino con las personas que las hacían vivir. Con esa mentalidad renovada, se adentró en la historia, buscando el legado de su padre. Revisó viejas fotografías, cartas de amor hacia el Cadillac, imágenes que retrataban la meticulosa atención a cada detalle y la pasión desbordante por los automóviles. El deseo de no solo restaurar la máquina, sino de contar su historia, creció en su interior. De pronto, entendió que su reto no solo era mecánico, era personal. Necesitaba restaurar no solo el Cadillac, sino la narrativa de su propia existencia. Un viaje a través del tiempo que también le mostrara quién era a medida que Gabriel, el viejo amigo de su padre, llegaba a la cita que habían acordado. Joaquín sintió una mezcla de expectativa y miedo. El hombre apareció en el taller con una confianza que lo desarmó. Tenía historias y conocimiento que Joaquín anhelaba, pero también una sombra de advertencias formuladas en enredos familiares. Esa noche, mientras ambos hablaban, se dedicaron a desmenuzar los detalles del evento. Gabriel era un maestro en crear atmósferas, y Joaquín, aunque inseguro al principio, comenzó a vislumbrar la presentación como un escenario donde podía mostrar más que un coche, su propio renacer. Se siente observado, como si las paredes fueran testigos de su transformación. En cada palabra, en cada anécdota que compartía con Gabriel, recuperaba partes de su padre que creía perdidas. Las conexiones que establecieron le enseñaron que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Sabía que este proceso de colaboración significaba abrir sus puertas a un mundo de emociones que debía lidiar. Así, Joaquín empezó a planificar un evento que fusionaría su pasión y sus aprendizajes en un solo acto. Se volvió a las redes sociales, comenzando a involucrar a la comunidad, contando historias con cada post. La suma de las voces y experiencias de personas que habían cruzado caminos con el Cadillac comenzó a generar un interés real. Se preguntó si su valentía había comenzado a resonar más allá de su propio micromundo. Sin embargo, el interrogante persistía. ¿Estaba listo para enfrentar las verdades ocultas que afectaban su familia, en especial aquellas que podrían emerger durante la presentación? Los recuerdos no resolvían por sí mismos los conflictos, al contrario, podrían abrir viejas heridas que nunca se habían cerrado del todo. Esa noche, mientras el taller se sumía en sombras, Joaquín se preguntó si podría mantenerse firme ante la revelación de la verdad. La historia se complicaba. La conexión con su padre adquiría un nuevo matiz. La restauración del Cadillac había prendido una chispa en el que brindaba una renovada perspectiva sobre su legado. Su viaje hacia el descubrimiento personal había comenzado, pero aún había muchas piezas del rompecabezas por descubrir. Mientras se preparaba mentalmente para lo que vendría, una inquietante revelación surgió en su mente. El estilo audaz que había decidido adoptar podría atraer tanto admiradores como adversarios. Más que un evento, sería una confrontación con su propia identidad, una lucha por hacerse un espacio en un mundo que siempre había estado lleno de sombras. El eco de las decisiones inevitables sonó en su mente. La verdad liberadora, o destructiva, siempre estaba al acecho. ¿Estaba Joaquín listo para enfrentarse a la herencia que le había dejado su padre, sin importar el dolor que eso pudiera generar? Las respuestas se acercaban, pero su revelación final podría cambiarlo todo. La mañana siguiente, un rayo de luz se filtró por la ventana del taller, iluminando las líneas elegantes del Cadillac. Joaquín lo observaba como si fuera un talismán que guardaba no solo historias, sino también su propio futuro. La presión por realizar el evento crecía, llevándolo a un punto de ebullición. Sabía que las decisiones a tomar en las próximas semanas no solo definirían el resultado de su proyecto, sino también su relación con su pasado. Se sentó en un banquillo. El ruido del taller fue reemplazado por el sonido de su respiración. Su mente giraba entre las estrategias de presentación y la idea de abrirse al público. Había un temor latente, la posibilidad de que su vulnerabilidad fuera malinterpretada o incluso ridiculizada. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que una historia auténtica siempre atrae, y la suya, aunque complicada, tenía un poder especial. Con un bolígrafo en mano, se dedicó a escribir una línea de tiempo sobre el Cadillac. Quería mostrar no solo los hechos, sino también las emociones que cada uno de ellos evocaba. La tarea lo mantuvo ocupado durante horas, trazando conexiones entre su vida y la de su padre. Cada entrada era una revelación, una señal de que su legado era más que un simple coche.
Era un reflejo de sus sueños, temores y sacrificios. Se obligó a explorar los momentos oscuros, reconociendo que el dolor podía ser un maestro valioso. Al finalizar el día, se sentía agotado, pero al mismo tiempo, había adquirido una claridad sorprendente. La idea de presentar el Cadillac ya no se centraba únicamente en los aspectos técnicos, sino más bien en contar una historia de amor, pérdida y redescubrimiento. Esa noche, mientras su mente se entrelazaba con sus descubrimientos, supo que estaba listo para enfrentar a los desafíos que se avecinaban. El siguiente paso sería crear un vídeo que capturara la esencia de la historia del Cadillac y su conexión con él. Comenzó a buscar referencias visuales, inspirándose en documentales sobre automóviles y la historia de los grandes diseñadores. Esa búsqueda se convirtió en un proceso de búsqueda personal, cada imagen lo empujaba a una emoción más profunda. Se enfrentaba no solo a la creación de un contenido visual, sino a su identidad misma. Mientras plasmaba sus ideas en papel, recordó las palabras de Gabriel: la presentación es un viaje, no un destino. En ese instante, comprendió que no solo estaba restaurando un coche, sino también restaurándose a sí mismo. Este evento sería una forma de buscar aceptación, no solo por parte de los demás sino también de sí mismo. Pasar de la sombra de su padre a convertirse en su propio hombre era el verdadero motor de su viaje. Con cada avance técnico, desde la edición hasta la narración en off, Joaquín comenzó a sentir un crecimiento palpable. Este proceso no era solo una serie de tareas, sino una autoexploración que lo retaba constantemente. El miedo era un compañero frecuente, pero la determinación lo empujaba a seguir. Sin embargo, continuaban sus dudas. ¿Sería suficiente el contenido emocional para captar verdaderamente la atención de su audiencia? ¿Resonaría su historia con aquellos que lo rodeaban? La noche antes de la presentación, una sensación de inquietud se instaló en su pecho. A medida que revisaba el vídeo, se dio cuenta de que había dejado escapar un detalle esencial. Las fotos antiguas de su padre, esas que guardaba con recelo, podían agregar una dimensión completamente nueva. Eran fragmentos de una narrativa que, si se trataban con el respeto que merecían, podían enriquecer su propio relato. Ahora se encontraba ante un dilema. ¿Debería incluir esas imágenes y exponerse completamente, o dejar que su historia brillara sola? Miró el rostro del Cadillac, como si el auto le hiciera una pregunta silenciosa. En ese momento, comprendió que debía ser fiel a sí mismo. La revelación podía ser arriesgada, pero era el único camino hacia la autenticidad. Las decisiones estaban tomadas, y la presión se intensificaba. ¿Podría realmente cruzar el umbral de su propia inseguridad y mostrar al mundo quién era? La mañana del evento llegó con la determinación de enfrentar su verdad, aunque el futuro seguía en la penumbra. La sala donde se presentaría el trabajo de su vida aguardaba con expectación. Joaquín, en su interior, sabía que el momento de enfrentarse a su legado estaba más cerca que nunca. La verdad estaba a punto de ser revelada, y con ella, posiblemente la clave de su propia redención. El día de la presentación comenzó con un cielo gris, un presagio, pensó Joaquín, mientras se preparaba en su pequeño taller. En los ecos del día anterior, la mezcla de nervios y anticipación se sostenía en su pecho, como un peso que no podía ignorar. A medida que se acercaba a la sala de exhibición, el bullicio de la gente, los murmullos de expectativa y las profundas conversaciones lo inundaban. Sin embargo, dentro de él, la duda persistía como un eco sordo. ¿Sería su historia lo suficientemente impactante? Mientras se acomodaba en un rincón, observó a los asistentes, cada uno con una expectativa propia. Se notaba el interés en sus rostros, las sonrisas nerviosas. Pero Joaquín no podía dejar de cuestionarse si lo que había preparado sería suficiente para resonar en ellos. El Cadillac, que había sido el objeto de su dedicación, se convirtió en el inicio de su revelación personal. ¿Pero qué también podría comunicar eso? A su lado, el proyector comenzó a encenderse, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. Joaquín inhaló profundamente, sintiendo que cada mente en esa sala podría dar al traste con su historia. Sin embargo, su papel no era aquel de un mero exhibidor de autos, sino el de un narrador enfrentándose a sus propios fantasmas. A medida que las imágenes comenzaban a deslizarse, su corazón latía al compás de la música, y la historia del Cadillac funcionaba como un espejo.
Cuando las primeras fotografías familiares aparecieron en la pantalla, el silencio se hizo palpable. Joaquín sintió cómo su vulnerabilidad se exponía, dejando atrás la coraza que había construido a lo largo de los años. Las imágenes de su padre, sonriendo junto al vehículo, lo golpearon con una ola de emociones. El miedo se había transformado en un resquicio de luz que lo iluminaba, mostrando que cada fragmento de su historia trataba sobre amor y dolor. Comprendió que no solo mostraba un auto, estaba trazando el camino hacia su propia autenticidad. El relato fluía a través de sus palabras. Se sentía cada vez más empoderado, su voz resonando con claridad. Explicaba cómo la restauración del Cadillac simbolizaba su propia rehabilitación, un proceso que no solo incluía el desgaste físico de un vehículo, sino un viaje más profundo hacia la aceptación de sí mismo. Las reacciones de la audiencia empezaban a visualizarse en sus rostros, algunos se reían, otros se mostraban conmovidos. Una conexión surgió en el aire, y él supo que, finalmente, había encontrado su voz. Pero al acercarse al clímax, un escalofrío lo recorrió. Había preparado una revelación crucial, mostrarse tal como era, con todas las imperfecciones de su pasado. Hacerlo significaba enfrentarse no solo a la mirada ajena, sino también a su propia historia. ¿Sería capaz de liberar su verdad y aceptar el coste que eso conllevaba? Con el corazón en la mano, Joaquín vaciló un instante, pensando en dejar atrás lo que había sido. Sus ojos se encontraron con los de la audiencia, y en ese momento comprendió que ellos también enfrentaban sus propias luchas. De algún modo, sus travesuras personales reflejaban la penumbra que todos llevaban en sus corazones. Con un último esfuerzo, se obligó a seguir adelante, sacó a relucir las imágenes más íntimas, llenas de amor y dolor. La sala se llenó de un murmullo, pero él se sintió más libre que nunca al concluir su narración. Un aplauso estalló, resonando por todo el espacio. Se sintió ligero, como si el peso del mundo que llevaba sobre sus hombros se hubiera disipado en ese instante. Pero, al mirar la sala, notó que no era solo un regocijo. Algunos rostros reflejaban el miedo a descubrir sus propias verdades, atrapados en sus historias. Mientras dejaba la sala, Joaquín sabía que esto era solo el comienzo. Su viaje hacia la autoaceptación apenas estaba empezando. En su interior, la narración había sembrado nuevas preguntas. ¿Cómo podría ayudar a otros a liberarse de sus propias ataduras? La conexión que había sentido lo instaba a seguir explorando. Entonces, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, interrumpiendo su pensamiento. No sabes lo que has desatado en mí. Necesito hablar contigo. Esa advertencia rebotó en su mente como un eco inquietante, dejando entrever que su viaje de descubrimiento personal estaba lejos de concluir. Mostrarse auténtico había abierto puertas, pero ¿estaba listo para afrontar lo que había traspasado? Joaquín se sentó en la mesa de su taller, el ambientador del lugar impregnado de aceites de motor y el olor metálico de las herramientas. A pesar de la emoción reciente, la incertidumbre lo envolvía nuevamente. Su teléfono aún vibraba en la mesa, el mensaje resuena como un tambor en su conciencia. Necesito hablar contigo. Una mezcla de curiosidad y temor crecía en su interior. ¿Qué podría querer esa persona? Las palabras escritas parecían cargadas de un peso que lo empujaba hacia el abismo de la incertidumbre. La conexión que había establecido con la audiencia era un día glorioso, pero a medida que caía la niebla de sus dudas, la claridad se desvanecía. Joaquín se dio cuenta de que había compartido su voz, pero ahora enfrentaba el dilema de mantener su autenticidad mientras lidiaba con este nuevo escenario. Decidió responder aquel mensaje. Con un pulso acelerado, escribió ¿de qué se trata? Al presionar enviar, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. La acción había inaugurado un nuevo capítulo en su vida, ya no sería solo un restaurador de autos, sino un catalizador para otros que luchaban por enfrentar su propia verdad. No pasó mucho antes de que su teléfono sonara de nuevo. ¿Podemos vernos hoy? Hay algo importante que debo contarte. La voz del destinatario, aunque familiar, transmitía una carga de seriedad que lo inquietó aún más. Sin analizarlo en profundidad, Joaquín aceptó, estaba dispuesto a salir de su zona de confort, dispuesto a desentrañar los misterios que la conexión emocional de su presentación había acarreado. El encuentro tuvo lugar en una pequeña cafetería,
El ruido de los tazas y las charlas en el aire contrastaban con la tensión palpable que sentía en su pecho. Cuando la persona apareció, Joaquín se dio cuenta de que no era un extraño, sino un rostro que había estado presente en su proceso, un antiguo compañero del taller, Ricardo. Su expresión mostraba ansiedad y determinación. Joaquín, comenzó Ricardo, con la voz temblando ligeramente. Tu presentación fue más que inspiradora. Me tocó de forma personal. Recuerdas que siempre he batallado con mis propios demonios, ¿verdad? Después de escucharte, me di cuenta de que tengo que enfrentar mis miedos. Pero no puedo hacerlo solo. Quiero que me ayudes. Las palabras de Ricardo sembraron una extraña mezcla de emociones en Joaquín. Por un lado, seguía sintiendo el eco de su propia lucha interna, pero al mismo tiempo, la oferta de apoyo resonó en él como un claro indicativo de que su deseo de ayudar a otros no era un simple anhelo, sino una necesidad real y concreta. ¿Qué necesitas?, preguntó Joaquín, sintiendo que, por primera vez, le hacía falta no solo ser un narrador, sino un guía. David explicó, entre titubeos, cómo había enterrado sus propias pasiones por el miedo al fracaso. Su narrativa se entrelazaba con detalles de sus sueños perdidos, y Joaquín confrontó sus propias inseguridades a medida que escuchaba. La conversación se tornó en algo más profundo. Ricardo debía tomar decisiones que cambiarían su vida, y Joaquín entendió que su rol iba más allá de un simple apoyo moral. Se proponía ayudar a crear un plan de acción, aumentar la confianza y empoderar a Ricardo para que pudiese enfrentar sus desafíos. Mientras la tarde caía, Joaquín tomó conciencia de que había un vínculo que los unía, no solo el del taller, sino una lucha común, un deseo compartido de trascender sus propias limitaciones. Este encuentro era el inicio no solo del viaje de Ricardo, sino también de una nueva etapa para Joaquín. Su crecimiento personal comenzaba a entrelazarse con el de otros y por dentro, una chispa de motivación se encendía. Justo al final de la charla. Ricardo, con un brillo renovado en sus ojos, pronunció una línea que resonó en la mente de Joaquín: gracias, hermano. Pero creo que esto es solo el principio. ¿Cómo te sientes respecto a abrir un taller de motivación y restauración emocional? La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades. Joaquín sonrió, sintiendo la emoción y el miedo entrelazados en su pecho. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un número desconocido. Joaquín, necesito que me escuches. Hay algo importante que debes saber sobre tu historia. La incertidumbre lo invadió, llevándolo a un estado de ansiedad profunda. ¿Qué secreto yacería detrás de esas palabras? ¿Qué sombra del pasado aún acechaba sin ser descubierta? Joaquín quedó inmóvil por un instante, el mensaje resonando en su mente, como un eco en una cueva oscura. Había un hilo de tensión en su pecho que se volvía cada vez más opresivo. La pregunta de Ricardo, aunque prometedora, se desvanecía ante la intriga del contenido del mensaje. La idea de abrir un taller de motivación comenzaba a tomar forma en su mente, pero lo que ahora se dibujaba también en su interior era la necesidad de descifrar esa misteriosa conexión con su pasado. Tomó una respiración profunda, tratando de calmar el torbellino emocional que lo asaltaba. Vale, ¿de qué se trata esto?, murmuró para sí mismo, apretando el móvil con algo más que nervios. Quería estar listo para enfrentar lo que fuese que se escondía detrás de ese mensaje. Se dio cuenta que, por primera vez en su vida, no solo ansiaba conocerse, sino también comprender las historias que lo habían llevado hasta este momento. La mañana siguiente, se encontraba en el taller rodeado de herramientas que conocía al dedillo. Sin embargo, su mente estaba lejos del aceite y la maquinaria. Comenzó a escanear su memoria, reviviendo momentos que había enterrado, buscando pistas sobre a quién podría deberle esas palabras. La historia de su vida parecía un rompecabezas con muchas piezas que se habían perdido en el camino. Esa tarde, Joaquín decidió abrir ese número desconocido en su teléfono y mientras lo hacía, un torbellino de emociones lo envolvió. La voz en el otro lado, crujiente como una hoja seca, reveló a su antigua jefe en el taller, el señor González. Ha llegado el momento de que sepas ciertas cosas, Joaquín. Cosas que nunca compartí porque me dieron miedo. Tu historia con nosotros no es solo una historia personal. Joaquín sintió que una corriente eléctrica le recorría el cuerpo.
Cada palabra de su antiguo jefe estaba impregnada de una seriedad que lo aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. Mientras escuchaba, comenzó a entender que había más en su viaje del que había sido consciente. Su vida, sus elecciones y sus fracasos estaban entrelazados con un legado más grande, con el destino de una marca que había sido icónica pero que había caído en desgracia. Las revelaciones de González se transformaron en un torrente de información que atravesaba la vida de Joaquín. Historias de éxitos, fracasos y decisiones que habían afectado profundamente el destino del taller y su propio crecimiento personal. Cada detalle que salía de la boca de su antiguo jefe era un ladrillo que comenzaba a construir la base de un futuro que Joaquín no había podido visualizar hasta entonces. ¿Podría esto ser la clave para el cambio que había estado buscando? Al colgar, Joaquín sintió que se gestaba algo por dentro. Un sentido renovado de propósito florecía, embriagado por la adrenalina y la posibilidad de descubrir su verdadero potencial. Se dio cuenta de que, aunque había caminado por senderos solitarios, el camino hacia el crecimiento y la sanación era también una carretera compartida. Sus experiencias podrían iluminar a otros, y su propio viaje siempre había estado atado a la historia de los demás. Sin embargo, las revelaciones no acabaron ahí. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, un atisbo de duda comenzó a asomarse. La incertidumbre de sus propias capacidades lo atacaba nuevamente. ¿Sería capaz de guiar a otros mientras lidia con su propio pasado? ¿Estaba preparado para la verdad que se había escondido bajo la superficie? Un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, esta vez de Ricardo. Joaquín, he estado pensando sobre lo que dijiste ayer. He decidido que quiero dar ese paso, pero necesito que pases algo importante primero. Hay algo que he aprendido y que podría cambiarlo todo para ti. El pulso de Joaquín se aceleró. El siguiente paso estaba sobre la mesa, cargado de expectativas y miedo. ¿Qué sería aquello que Ricardo había descubierto? ¿Un nuevo obstáculo, una oportunidad o una revelación que aún lo encerraría más en su laberinto emocional? El futuro parecía amenazador y, al mismo tiempo, lleno de esperanza. Joaquín se sentó a la orilla de su cama, el corazón latiendo con una intensidad que parecía sacudir los cimientos de su voluntad. La incertidumbre del mensaje de Ricardo fluctuaba en su mente como una sombra, una constante recordatoria de que cada paso que tomara de aquí en adelante podía llevarlo más cerca de la verdad sobre su pasado o, por el contrario, empujarlo hacia un abismo aún más oscuro. ¿Qué me puedes ofrecer que no se me haya presentado ya?, se preguntó, tratando de procesar la situación. La voz de su antiguo jefe reverberaba en sus pensamientos. Había un camino que podía tomar, pero lo que más le preocupaba no era la decisión en sí, sino lo que olvidó en el proceso. Para Joaquín, cada revelación nueva era como abrir una puerta que había creído cerrada, enfrentándose a una realidad que requería valentía y un sentido renovado de propósito. Al día siguiente, se presentó en el café donde había acordado reunirse con Ricardo. La atmósfera era vibrante, impregnada de conversaciones animadas y risas, pero él se sentía fuera de lugar, como un extraño en su propia vida. La idea de la motivación comenzaba a tomar forma en su mente, pero el peso de su historia lo mantenía en pie. Indeciso, Ricardo llegó, y el brillo en sus ojos era contagioso. Joaquín, creo que he encontrado un punto de partida, dijo mientras se acomodaba en la silla frente a él. No puedo olvidar lo que mencionaste acerca de las dificultades que enfrentaste al principio. Esas historias son importantes y pueden ser el motor de lo que tú estás por construir. Las palabras de Ricardo empezaron a calar hondo en Joaquín. Tanto había aprendido de los errores y tropiezos ajenos. Quizás era el momento de dar voz no solo a su experiencia, sino a las lecciones que había aprendido de los fracasos de otros. La posibilidad de organizar un taller de motivación no solo sería un modo de sanar su propia herida, sino también un camino para restablecer la conexión con su propia historia y la de muchos más. ¿Te acuerdas de la marca Cadillac?, Ricardo le preguntó, rompiendo el silencio. Joaquín asintió. Era un nombre que evocaba no solo nostalgia, sino un sentido de caída desde la grandeza. La increíble historia de su declive es un espejo de cómo a veces el éxito puede transformarse en fracaso, y la forma en que uno se levanta de eso puede ser un tema poderoso para nuestro taller. Las ideas empezaron a fluir entre ellos.
Joaquín se dio cuenta de cómo se esforzaba por encontrar paralelismos entre su vida y la de esa marca emblemática. Su propio descenso había sido doloroso, pero también podía ser un símbolo de supervivencia. Si Cadillac había sobrevivido a su historia, ¿por qué no él? Cuando se despidieron, una idea creció con fuerza en su interior. La posibilidad de convertir su dolor en propósito se transformaba en un motor que latía en su pecho. Pero la sombra del pasado, con sus fantasmas y dudas, siempre estaba lista para asomarse esa noche. Mientras hacía un repaso mental de sus decisiones, otro mensaje de Ricardo apareció en su pantalla. He encontrado un documento antiguo, algo sobre la historia de Cadillac y su impacto en el mercado. Algunos de esos detalles parecen resonar con lo que hablamos. Deberíamos hablar. Esta podría ser la clave para comenzar. Un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín, mezclando emoción y temor. ¿Qué podría más revelar ese documento? ¿Sería simplemente un recordatorio del fracaso o una clave para desatar todo su potencial? Había tomado el primer paso hacia la verdad, pero cada nuevo descubrimiento planteaba más preguntas. Con el futuro a la vista, Joaquín se sentó en la oscuridad de su habitación, listo para enfrentar una parte más profunda de su viaje. Las respuestas estaban más cerca que nunca, pero también lo estaban las revelaciones sobre su propia existencia, envueltas en un halo de incertidumbre. A medida que se preparaba para la conversación con Ricardo, sintió que el momento decisivo de su propia historia se acercaba, un momento que podría definir su trayectoria personal y profesional. ¿Podría realmente haber una conexión entre su vida y la historia de Cadillac? ¿Y qué de ello cambiaría su percepción de sí mismo para siempre? Joaquín no pudo dormir. La ansiedad por la reunión con Ricardo había tomado posesión de su mente, produciendo una mezcla de expectación y temor. El documento que su antiguo jefe había encontrado se presentaba como una bifurcación en su camino, un posible punto de inflexión en su vida. La noche se precipitó rápidamente hacia el amanecer y con el primer rayo de sol asomando, Joaquín tomó una decisión. Necesitaba prepararse no solo para la reunión, sino para lo que significaría cada paso que diera. Cuando llegó al café, una sensación de familiaridad invadió el espacio, aunque su corazón latía desbocado. Ricardo ya estaba sentado, con el documento en sus manos. Al acercarse, Joaquín sintió que la esencia del taller que estaban por crear se entrelazaba no solo con sus experiencias pasadas, sino también con las de miles de otros que, como él, habían enfrentado adversidades. Este documento es un archivo de momentos críticos en la historia de Cadillac, comenzó Ricardo, su voz llena de entusiasmo. Habla no solo de fracasos, sino también de la resiliencia y la capacidad de reinventarse. Mientras Ricardo le mostraba el contenido, Joaquín leía entre líneas. Las historias de cómo la marca había pivotado en tiempos de crisis resonaban con sus propios desafíos. La empresa luchaba por recordar sus orígenes mientras enfrentaba nuevas realidades. Él hacía lo mismo con su historia. Poco a poco, Joaquín se dio cuenta de un claro paralelismo. Tanto Cadillac como él habían sido marcados por fracasos que parecían irreversibles. Pero al mismo tiempo, ambos poseían el potencial de convertirse en testimonios de superación. Se preguntó si cualquier otra persona había observado su historia de la misma manera que él la estaba interpretando en ese instante. ¿Y si comenzáramos a compartir estas historias no solo de fracaso, sino de evolución?, sugirió. Los ojos de Ricardo brillaron. Exactamente, Joaquín. Las personas necesitan ver que no son las únicas que han caído, lo fundamental es cómo se levantan. Un alivio y una motivación emergieron en Joaquín, como si un peso se hubiera retirado de sus hombros. Pero también sintió el abismo de su duda acechando. ¿Sería él capaz de proyectar su mensaje con la misma fuerza que lo había hecho Cadillac? Durante la reunión, la idea de desarrollar un taller con un enfoque en la superación se tornó más concreta. Joaquín empezó a esbozar un esquema de posibles temas y relatos que podría atraer a su audiencia. Cada historia que incluían los capítulos oscuros de la marca lo empujaba a recordar su propio viaje, las lecciones que había aprendido en el camino. Mientras hablaban, Joaquín se dio cuenta de que su voz temblaba al compartir su propia historia de fracaso. Las palabras salían con dificultad, repletas de dudas. Pero la mirada comprensiva de Ricardo le proporcionaba el aliento necesario. Esto es parte del proceso, Joaquín.
Comparte tus temores, eso es lo que crea conexión. En ese momento, Joaquín comprendió la naturaleza de su evolución. La transformación personal no se lograba solo en la culminación de sus éxitos, sino también en la honestidad de sus fracasos. Con cada palabra suya, comenzaba a dar forma a su propósito, un propósito que no solo cambiaría su vida, sino que podría resonar con aquellos que escucharan su voz cuando la reunión llegó a su fin. Un torbellino de emociones giró dentro de él, pero había algo más. Un nuevo compás interior que le decía que iba en la dirección correcta. Sin embargo, la sombra del miedo seguía presente. ¿Los oídos receptivos realmente existirían para escuchar su historia o, al compartirla, podría terminar por experimentar otro fracaso? Mientras Joaquín se despedía de Ricardo, sintió que el proceso de aprendizaje había comenzado y con ello, la presión de la responsabilidad se apoderaba de él. No podía dejar que ese nuevo camino se tornara en un fracaso más. Había encontrado un propósito, pero la senda aún era incierta. En su mente, una inquietante pregunta resonaba, ¿sería realmente capaz de materializar su voz y hacerla resonar por encima de sus temores? Joaquín se despertó aquella mañana sintiéndose diferente, como si un nuevo amanecer iluminara no solo el mundo exterior, sino también su interior. Había pasado semanas enfrentándose a su propia historia, a la de su padre y a la icónica marca Cadillac. Había aprendido que cada caída puede ser un preludio a una mayor revelación, a un renacer. La idea de abrir su propio taller de motivación y restauración emocional había cobrado vida, y ese día, Joaquín decidió dar pasos concretos hacia esa meta. Mientras se preparaba, recordó las historias que su padre le contó sobre los grandes mecánicos y sus obras maestras. Inspirado, comenzó a esbozar un plan de acción. No se trataría solo de restaurar automóviles, sino de restaurar la vida de las personas, empoderándolas para que afrontaran sus propias verdades. Decidió que cada taller que organizara integraría la narrativa de Cadillac como símbolo de resurgimiento, un puente entre el fracaso y el éxito, donde las experiencias de cada participante serían piezas vitales en un rompecabezas compartido. Joaquín se sentó en su taller, rodeado de herramientas y el Cadillac en proceso de restauración. Empezó a grabar un vídeo donde compartía su historia, la conexión familiar que había recobrado y el poder del cambio. Cada palabra que pronunciaba resonaba con sinceridad. Sabía que su vulnerabilidad sería su mayor fortaleza. En ese instante, entendió que no estaba solo. Había personas a su alrededor que querían colaborar, compartir sus historias y liberarse de sus miedos. Los días pasaron, y la noticia de su iniciativa comenzó a correr como la pólvora por la comunidad. Recibió mensajes de personas interesadas en participar en sus talleres, dispuestas a abrir sus corazones. Entre ellas estaba Ricardo, su amigo del taller, quien se convirtió en su mano derecha. Juntos, comenzaron a diseñar el programa. Sesiones de motivación que invitaban a los participantes a compartir sus fracasos y cómo habían aprendido de ellos. Todo ello entremezclado con la historia de Cadillac. La fecha del primer taller llegó y la sala se llenó de caras conocidas y nuevas. En su interior, Joaquín podía sentir la mezcla de nervios y emoción. Se levantó frente a la audiencia, con el vídeo que había realizado proyectándose detrás de él. Para su sorpresa, vio miradas expectantes. Su corazón latía con fuerza, sabía que este momento no era solo para él, era para todos los presentes. Cada historia compartida por los participantes resonaba con el eco de su propio viaje. Cuando habló sobre la caída y posterior renacer de Cadillac, sabía que no solo estaba plasmando una historia de un auto, sino un reflejo de los desafíos y triunfos individuales que todos enfrentaban. La sala se llenó de risas, lágrimas y aplausos. Las conexiones se tejieron, y la vulnerabilidad compartida se transformó en un poderoso lazo de empoderamiento. Los meses pasaron, y Joaquín siguió creciendo como mentor y guía. Sus talleres se presentaron como un espacio seguro donde las historias se multiplicaban. Cada sesión terminaba con reflexiones profundas que llevaban a los participantes a encontrar su propio Cadillac en el proceso, su historia, su verdad y su capacidad de transformación. La comunidad comenzó a reconocer a Joaquín no solo como mecánico, sino como un artista en la restauración de vidas. La culminación de su esfuerzo llegó con un evento especial, una exposición que celebraba las historias transformadas y el rescate del Cadillac.
La sala estaba repleta de antiguas y nuevas amistades, todos deseosos de ver el impacto que había causado. Cuando Joaquín presentó el Cadillac restaurado, su corazón se llenó de orgullo. No era solo un automóvil restaurado, sino un símbolo del legado que había elegido recuperar y del lazo que no solo él, sino todos los presentes, compartían en la búsqueda de su verdad. Finalmente, al terminar su discurso, Joaquín entendió que su lucha por recuperar el legado de su padre y demostrar su valor había pasado de ser un viaje solitario a un movimiento colectivo de restauración emocional. Había logrado no solo reconectar con su pasado, sino conectar con un futuro donde su voz y la voz de otros resonaban con fuerza. Nunca subestimen el poder de compartir su historia, gritó Joaquín al finalizar, mientras el eco de su voz reverberaba en la sala. La ovación fue ensordecedora. Al caminar hacia el Cadillac, Joaquín sintió una confianza renovada, una satisfacción profunda por haber transformado su dolor en pura luz. Estaba listo para seguir adelante, llevando consigo la historia de Cadillac y las lecciones de resiliencia que había aprendido, no solo para él, sino para todos aquellos dispuestos a luchar por un futuro mejor. Ahora es el momento de que ustedes también se unan a esta historia de superación personal. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse los relatos emotivos y transformadores que nos acompañarán en este camino. Dejen un me gusta ahora y enciendan el algoritmo. No esperen ni un segundo más para dejar un comentario sobre sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y por supuesto, compartan este vídeo con al menos 5 amigos que, como Joaquín, necesitan ver que la superación personal es posible. Su apoyo es esencial para que más historias como esta sigan alcanzando a quienes más lo necesitan.